1944, en plena Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea de Estados Unidos solicitó una nueva aeronave. Ellos querían una versión más grande y más potente del C-54 Skymaster, el cual estaba basado en el Douglas DC-4. Además, el fuselaje tendría que estar presurizado. Douglas fue a la mesa de dibujo y presentaron el prototipo YC-112A, renombrado C-118 Liftmaster por la USAF. La aeronave hizo su primer vuelo el 15 de febrero de 1946. Para entonces, la guerra había terminado y el C-118 no era necesario. Sin embargo, Douglas no se preocupó. Sabían que el avión sería una propuesta interesante para las aerolíneas. Meses después, la versión de pasajeros del C-118 estaba lista. Se llamaba DC-6 y voló por primera vez el 29 de junio de 1946. Las primeras aerolíneas en recibirlo fueron United Airlines y American Airlines a fin de ese año. Llevaron pasajeros por primera vez en marzo de 1947. Aunque la alegría duraría poco, ya que tan solo meses después, el primer accidente fatal. El 24 de octubre de 1947, el vuelo 608 de United Airlines sufrió un incendio en pleno vuelo y no dejó sobrevivientes. Tan solo 3 semanas después, un DC-6 de American Airlines se vio envuelto en un caso similar, aunque por fortuna pudo aterrizar y no hubo víctimas que lamentar. Tras una intensa investigación, se descubrió que el combustible podía fugarse por los venteos del tanque, situados cerca del borde de ataque de las alas, y fluir hacia las tomas del aire acondicionado, situadas unos metros detrás del ala derecha. Luego los vapores del combustible, ya dentro de los ductos del aire acondicionado, prendieron fuego y se abrieron paso hacia la cabina de pasajeros. Todos los DC-6 fueron modificados y la flota volvió a volar 4 meses después. En abril de 1949, American, United, Delta, Continental y Braniff estaban realizando vuelos regulares dentro del país con el DC-6. Una de las rutas favoritas de United era Los Ángeles a Honolulu. El DC-6 era un avión con 4 motores a pistón de ala baja. La versión básica tenía una longitud de 30,6 metros, 35,8 metros de punta a punta de ala, y una altura de 8,6 metros. Podía acomodar hasta 68 pasajeros si estaba configurado con asientos, o 26 en una configuración de camas. Sus 4 motores radiales Pratt & Whitney R2800 CA15 eran una maravilla tecnológica. Eran considerados los motores a pistón más avanzados, confiables y eficientes del mundo. Cada uno producía 2.400 caballos de fuerza, tenían inyección de agua e inversores de empuje, permitiéndole una velocidad crucero de más de 300 millas por hora o 270 nudos, convirtiéndolo en uno de los aviones más rápidos en su momento. De hecho, United Airlines nombró algunos DC-6 Mainliner 300, ya que era uno de los pocos aviones que superaban la exclusiva línea de las 300 millas por hora. Su peso máximo de despegue era de 44 toneladas y tenía un alcance de 4.000 millas náuticas o 7.400 kilómetros. En aquel momento, un DC-6 tenía un precio de 220.000 libras. Para ampliar su uso, Douglas lanzó la versión DC-6A en 1949. Era 2 metros más largo que el DC-6 original. Esta era una variante carguera. Tenía 2 grandes puertas en la parte delantera y trasera en el lado izquierdo para permitir un buen manejo de la carga. Algunos DC-6A preservaron las ventanas, mientras que otros no. Podía transportar más de 12.500 kilos de carga a una distancia de más de 5.400 kilómetros. En 1950 se desató la Guerra de Corea. La USAF recobró su interés por el C-118 y encargaron un total de 167. Douglas también recibió un pedido inusual. El presidente Harry Truman quería que su aeronave personal fuera un DC-6. Fue entregado en 1947 bajo la designación BC-118 y nombrado el Independence. Su interior fue especialmente adaptado a las necesidades del presidente.
Tenía 25 asientos y 12 camas. El Independence fue el primer avión presidencial de Estados Unidos, aunque no llevaba la designación Air Force One. En 1951 voló por primera vez el DC-6B, que tenía las mismas dimensiones que la variante A, pero esta era una versión dedicada solo al transporte de pasajeros. Podía transportar hasta 89 pasajeros que tenían el privilegio de disfrutar la era dorada de la aviación previa a la Jet Age. La comida y el servicio eran dignos de un restaurante gourmet. Además, podían gozar de un vuelo más suave gracias a la gran altitud de crucero de hasta 25.000 pies o 7.600 metros. El sistema de presurización mantenía una agradable altitud de cabina de 5.000 pies. Un detalle importante eran sus ventanas cuadradas, lo cual es inusual considerando que el fuselaje estaba presurizado. Sus 4 motores Pratt & Whitney R2800 CB17 tenían 2.500 caballos de fuerza cada uno, 100 caballos más que los motores de la variante A. Su peso máximo de despegue era de 49 toneladas y su alcance aumentó a 4.100 millas náuticas o 7.600 kilómetros. Gracias a esto, las aerolíneas empezaron a hacer rutas más largas. En 1952, Pan Am hizo su primer vuelo transatlántico sin escalas. Esto era posible cuando volaban con rumbo este, ya que cuando lo hacían con rumbo oeste, el viento en contra los obligaba a hacer una escala. Aerolíneas de todo el mundo siguieron los pasos de Pan Am. El DC-6 estaba en su auge. Los pilotos lo describían como un pura sangre. Tenía motores fiables, buena capacidad de pasajeros, buen alcance y sobre todo era rápido. Finalmente, Douglas lanzó el DC-6C. La C hacía referencia a convertible. Tal como dice el nombre, podía ser convertido de avión de carga, avión de pasajeros o viceversa en poco tiempo. El DC-6 tuvo una carrera exitosa y sus competidores directos no fueron rivales para él. A mitad de la década de 1950, algunas aerolíneas empezaron a reemplazar su flota de DC-6 por el nuevo DC-7, que fue introducido a fines de 1953. Douglas estaba segura que el avión sería un éxito, a pesar de que solo faltaban 8 meses para que el Dash 80, el prototipo del Boeing 707, volara por primera vez. Incluso Douglas estaba en pleno desarrollo del DC-8, por lo que la vida del avión a pistón más avanzado de Douglas fue corta. Los motores del DC-7 eran aún más complejos que los del DC-6, lo que causaba problemas. Solían fallar en vuelo y demandaban mucha atención. La producción del DC-7 finalizó en 1958, al igual que la del DC-6, pero el DC-6 gozó de una gloria y una carrera más larga. En total se fabricaron 704, incluyendo las variantes militares. A lo largo de su carrera hubo muchos accidentes, pero hay que entender que el DC-6 apareció en escena en una época en la que la aviación estaba en su infancia y muchas de las cosas que sabemos hoy eran desconocidas en aquel entonces. Prácticamente de la noche a la mañana, el DC-6 empezó a ser reemplazado por los nuevos y más rápidos jets. Para fines de los años 60, las principales aerolíneas ya habían retirado al DC-6 de sus flotas. De todas formas, el DC-6 pudo encontrar una carrera más larga como avión de carga, y al igual que su hermano menor, el fiable y robusto DC-3 pudo perdurar en el tiempo. Al día de hoy, hay unos 30 DC-6 volando. ¿Qué podemos decir del DC-6? ¿Un DC-4 presurizado? ¿Un DC-3 con 4 motores y tren triciclo? ¿O simplemente uno de los mayores exponentes de la era dorada de la aviación?